Días, colegas, acompañarnos hoy día. Solamente recordarles que pongan en silencio sus celulares para que nos interrumpa la audiencia. Y sin más que eso, dar por iniciada la vista de la causa rol R76-2018, caratulada Ana María Day Almendra y otros con Superintendencia del Medio Ambiente. El tribunal le solicita a las abogadas comparecientes que se individualicen, partiendo por la representante del reclamante. Por favor. Gracias, señoría. Por la parte reclamante comparece la abogada habilitada Paula Villegas Hernández, cédula de identidad 19.155.945-2, conservando el domicilio y la forma de notificación ya consignados en la carpeta judicial. Muchas gracias. Señora Torres. Muchas gracias, señor presidente. Comparezco en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Mi cédula de identidad es 16.121.121-4. Ok, muchas gracias. Bueno, el tribunal le comunica a las partes que la audiencia está siendo transmitida en vivo en streaming y además está siendo grabada y esta grabación quedará a disposición de las partes. Entonces, vamos a dar inicio a la relación, así que por favor, señor relator. Muchas gracias, señor presidente. Antes quería señalar que hay dos presentaciones que están por proveer de la reclamante y de la reclamada. El escrito de foja 182 de la reclamada se decidió proveer que a lo principal, por acompañados con citación los documentos, al primer otro sí no al lugar por ahora, al segundo otro sí no al lugar por ahora, y al escrito de la reclamada de foja 234 por anunciado por 30 minutos. Faltaban por proveer esos escritos. En cuanto a la relación de la causa, Fojas 1, el pasado 4 de noviembre, la abogada Paula Villegas, en representación de 9 personas naturales, todas vecinos de la población Aurora de Chile en Concepción, interpuso reclamo de ilegalidad en contra de la resolución exenta 1252 de 8 de octubre del presente año de la Superintendencia del Medio Ambiente. En su presentación, la reclamante expone que el 22 de agosto del pasado año interpuso una denuncia ante el organismo fiscalizador por la cual acusaba que el proyecto Bicentenario Chacabuco, cuyo titular es el Ministerio de Obras Públicas, estaba en elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental al que debió haber ingresado por estudio de impacto ambiental. Por esto se configuraría una infracción gravísima bajo el supuesto del artículo 36, número 1, letra F, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, por intermedio de la resolución reclamada, el organismo fiscalizador decidió archivar la citada denuncia. En ese sentido, la reclamante solicita que se anule dicha resolución y que se ordene a la Superintendencia del Medio Ambiente la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio por la infracción denunciada con expresa condenación en costas. A fojas 37, el 5 de noviembre del presente año, el tribunal admitió a trámite el reclamo de ilegalidad y ordenó al organismo fiscalizador la evacuación del informe que dispone el artículo 29 de la ley número 20.600, así como la remisión de la copia autentificada del expediente administrativo que sirvió de base para dictar el acto administrativo reclamado. A fojas 47, el 26 de noviembre del presente año, la Superintendencia del Medio Ambiente evacuó el citado informe, respondiendo a cada una de las alegaciones de la reclamante y solicitando el rechazo del reclamo de ilegalidad con expresa condenación en costas. Además, acompañó copia autentificada del expediente administrativo. Respecto de las controversias, la reclamante expone que la resolución reclamada no motiva adecuadamente la ausencia de mérito de la denuncia que fundamentaría su archivo. De esta forma, sostiene que el proyecto debió ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por aplicación de las tipologías del artículo 10, letras A, E y H, de la ley número 19.300, sumada a un posible fraccionamiento del proyecto y que además debió ingresar por estudio de impacto ambiental según lo establecido en el artículo 11, letras B y C de la citada ley. En cuanto al artículo 10, letra A de la ley número 19.300, más el artículo 3, letra A.4 del reglamento del CIA, la reclamante indica que el proyecto debe obtener la autorización del artículo 294 del Código de Aguas, que además involucra obras de defensa o alteración de un cuerpo o cursos de aguas continentales que moviliza una cantidad igual o superior a 100.000 metros cúbicos de material. Al respecto, la SMA indica que la Seremi de Obras Públicas informó que si bien el proyecto considera obras de defensa fluviales, el material arenoso a remover es de 21.487 metros cúbicos.
que en cuanto al cambio de trazado del cauce o modificación artificial de la sección transversal del río Biobío, la Dirección de Vialidad del MOP informó que las obras de construcción de los puentes y defensas no implican lo anterior y que en cuanto a las plataformas para retirar el puente Mecano, para la construcción con hincado de pilotes y para la construcción de cepas del puente Oriente y Poniente, estas no corresponden a una obra permanente. Por tanto, no se configuraría la causal de ingreso. En cuanto al artículo 10, letra E, de la ley número 19.300, más el artículo 3, letra E, punto 7 del reglamento del CIA, la reglamento indica que el proyecto puede calificar como autopista, pues presenta barreras de seguridad, 2 vías tanto de acceso como de retorno, con sistema de control de acceso y salida e introducción a la vía, sobre todo en el acceso por costanera. Al respecto, la SMA indica que la Dirección de Vialidad informó que el proyecto no es autopista porque se trata de 2 puentes independientes, separados uno del otro, y por ende las calzadas están separadas por las distancias entre los puentes y no por una mediana. Y también porque la velocidad de diseño es de 60 km por hora y no de 120 km por hora, por tanto no se configuraría la causal de ingreso. En cuanto al artículo 10, letra H de la ley número 19.300, la reglamante indica que el proyecto se efectúa dentro de una zona saturada, lo que hace necesario su ingreso al CIA. Al respecto, la superintendencia indica que, en cuanto al artículo 3, letra H, 1, 2 del reglamento del CIA, el proyecto no da lugar a la incorporación al dominio nacional de bienes de uso público, de vías expresas o troncales, porque es una obra de tipo colectora. Además, la Dirección de Vialidad informó que es una continuación de la calle Chacabuco y que esto aparece también en el artículo 57 del Plan Regulador Comunal de Concepción. Respecto a las modificaciones al diseño del puente Chacabuco, indicó que la reclamante no ofreció documento ni fundamentación que dé cuenta de su conversión a una vía expresa. En cuanto al posible fraccionamiento, en violación de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la ley número 19.300, la reglamante indica que el proyecto viaducto consta de 2 etapas, pero es un solo proyecto. La etapa final es la prolongación del puente para darle funcionalidad y continuidad, y en esta parte se interviene a la población Aurora de Chile. Al respecto, la SMA indica que el proyecto Puente Bicentenario está compuesto por 2 proyectos, de los cuales el segundo tiene su origen en la ejecución incompleta del primer proyecto y, por tanto, no hay fraccionamiento entre una parte del puente y la otra. En cuanto a si el proyecto debió ingresar por estudio de impacto ambiental, la reglamante indica que aplique el artículo 11, letra B, de la ley número 19.300, pues el proyecto genera efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables por alteraciones morfológicas en las especies hidrobiológicas que habitan el territorio cuyo hábitat está constituido por el río Biobío y zonas aledañas. Al respecto, la SMA indica que el análisis del artículo 11 solo se realiza si al proyecto o actividad le aplica previamente el artículo 10. En cuanto la reclamante sostiene que también aplicaría el artículo 11, letra C de la misma ley para ingresar por un estudio de impacto ambiental, la reclamante indica que hay reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos, por cuanto se trata de vecinos de la población Aurora de Chile, aledaña al proyecto, que han visto alteradas sus dinámicas de desplazamiento, se ha afectado su identidad cultural al afectarse a la Junta de Vecinos de la población, y que además el Servio los ha demandado en acciones de comodato precario, indicando que se requiere con suma urgencia recuperar la posesión material de los sitios que ocupan con el objeto de iniciar la ejecución de las obras del puente Chacabuco y otras análogas a este. Al respecto, la superintendencia reitera que el análisis del artículo 11 solo se realiza si al proyecto de actividad le aplica previamente el artículo 10. Sin perjuicio, indica que la resolución reclamada sí abordó el tema del reasentamiento, señalando que, conforme al informe sobre el proyecto de regeneración urbana y habitacional de Aurora de Chile, este aspecto no está vinculado al desarrollo del puente Bicentenario, sino que corresponde a la ejecución de proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene su origen en la década de los 90. Esto es todo cuanto puedo relatar. Muchas gracias. Por concluida la relación, entonces, el tribunal va a invitar a las partes para que hagan sus alegaciones orales. El tribunal le reitera a ambas colegas que ya conoce el expediente, conoce las alegaciones, así que ojalá se centrasen en los puntos relevantes de la discusión y no en
cosas accesorias. Así que, conforme lo anunciado por la parte reclamante, la señora Ana María Day Almendra y otros, representada por la abogada señora Paula Villegas, se ha anotado por 30 minutos para alegar, así que puede comenzar su alegato. Muchas gracias. Ilustre ministro, con la venida del señor presidente de este ilustre Tribunal Ambiental de Valdivia, doy comienzo a mi alegato. De antemano quisiera recalcar que lo pretendido por los reclamantes en estos autos no es precisamente que esta judicatura sustituya o reemplace la actividad que correspondía al órgano de la Administración del Estado, sino que por el contrario, lo que pretenden mis representados en el caso de autos es que precisamente se corrija esta inoficiosa o negligente, en nuestro concepto, actividad que se ha llevado a cargo de fiscalización por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y en este sentido, dado que los fundamentos de hecho y de derecho de nuestra reclamación ya constan de manera expresa en el libelo que se interpusiera ante este ilustre tribunal, y en base a que se ha dado conocimiento de los mismos en la relación que ha precedido, que ha dado comienzo a la vista de esta causa, quiero puntualizar en mi alegato y referirme precisamente en aras al tiempo, específicamente en cómo la actividad de la Superintendencia del Medio Ambiente en este proceso fiscalizador que se ha iniciado en virtud de la denuncia presentada por mis representados, ha transgredido, ha violado los principios ambientales que inspiran nuestra normativa que regula la materia. Y en aras a ello, quisiera mi exposición o mis alegaciones dividirlas en dos grandes aspectos, es decir, el análisis en base a dos grandes interrogantes. La primera de ellas, si en el caso de autos procedía o no poder declarar derechamente el rechazo de nuestra denuncia y proceder al archivo de la misma. Y la segunda es que, debiendo haber ingresado el proyecto Puente Bicentenario al sistema de evaluación ambiental, si éste procedía a su ingreso a través de un estudio o una declaración. Haciéndome cargo entonces en cuanto a la primera de las interrogantes planteadas, es decir, si procedía o no el rechazo de nuestra denuncia y su posterior archivo, quisiera a su vez subdividirla en dos grandes aspectos. Uno, un aspecto de carácter procedimental, es decir, en cuanto a la forma específicamente en que se ha llevado a cabo este proceso sancionador o de fiscalización por parte de la SMA, y el segundo, un aspecto netamente sustancial. En cuanto al primero de ellos, podemos decir que en la práctica se ha trastocado claramente el principio de celeridad, que como bien sabemos se encuentra consagrado en nuestra legislación en el artículo 4 de la Ley 19.880. Y en este sentido, el legislador lo que obliga es que los entes del Estado actúen con la mayor celeridad posible y que tengan una actuación expedita en los actos y en el conocimiento y resolución de aquellos antecedentes que se someten a su conocimiento. Ahora, si aterrizamos estos conceptos, en el caso de Marras podemos ver que claramente este principio se encuentra trastocado. La denuncia que interpusieron mis representados se formula con fecha 22 de agosto del año 2017. Recién 14 meses posteriores a la formulación de la misma, podemos obtener el acto de término que, como bien sabemos, constituye la resolución que ha sido reclamada en estos autos. Es decir, la Superintendencia del Medio Ambiente demoró alrededor de 14 meses en arribar a esta decisión, debiendo mediar inclusive en el tiempo intermedio 2 denuncias sobre la misma. Me refiero puntualmente que en el año 2018, específicamente el 18 de junio, esta parte inclusive presenta una denuncia de la denuncia. ¿A qué me refiero? Alegamos una denuncia en contra del mismo ente administrativo, aduciendo un incumplimiento de los plazos en resolver la denuncia pretérita que arrastraba del día 22 de agosto del año 2007.
Debido a que no obtuvieron ningún tipo de respuesta, inclusive en base a esta presentación, mis representados posteriormente, en el mes de agosto del presente año, formularon un requerimiento a la Contraloría General de la República de la región del Biobío para los efectos de solicitar un pronunciamiento del ente Contralor en base a la falta de servicio que se estaría produciendo por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente en no resolver conforme a los tiempos y la debida, y la excesiva dilación en la resolución de la denuncia que pretéricamente se sometiera a su conocimiento. Situación que de partida nos parece sumamente grave en atención a la naturaleza de la materia que se discutía, toda vez que estamos hablando de una denuncia por supuestos infracciones a la ley ambiental, como se ha sostenido en la relación, y que por ende corren en peligro inclusive los plazos de prescripción de las mismas. Desgraciadamente, la respuesta de la Contraloría resulta ser coetánea con la resolución del asunto debatido y por ende perdió en el caso práctico toda vigencia, ya que el ente Contralor se pronuncia una vez que ya estaba resuelta la denuncia de la Superintendencia. Es decir, ¿Y qué dijo la Contraloría? Su señoría, la Contraloría, cuando solicita a la Superintendencia que se pronuncie y que evacúe el respectivo informe, habían transcurrido ya 2 días desde que la resolución se había pronunciado. Es decir, el día se le solicitó a fines del mes de septiembre que evacuara informe. Sin embargo, el día 8 de octubre, la Superintendencia del Medio Ambiente ya se había pronunciado en base a nuestra denuncia solicitando el archivo, y debido a esta situación perdió vigencia nuestra solicitud de pronunciamiento. De manera que, de acuerdo a los hechos planteados precedentemente, claramente en la especie se ha producido una transgresión desde el punto de vista formal, en nuestro parecer, al principio de celeridad que exige la Ley 19.880 a los actos administrativos, específicamente a la conducta adoptada, en este caso por la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, este no es el único principio de carácter ambiental que nosotros entendemos que ha sido trastocado con la conducta de la reclamada. Y conjuntamente con lo anterior, pero ya desde un punto de vista sustancial, entendemos que acá también se ha transgredido el principio de motivación. Cuando nosotros alegamos específicamente en nuestro recurso de reclamación que el acto impugnado carece de motivación, no nos referimos a que la parte resolutiva de la misma carece de fundamento o que no se haya esgrimido ninguno al efecto, que es el reproche que se nos hace por parte de la reclamada al momento de evacuar precisamente su informe en estos autos, sino que más bien lo que nosotros puntualizamos es que acá las motivaciones no es que carezca de motivaciones, sino que estas, para el efecto práctico o para el caso concreto, son insuficientes. ¿Y por qué aducimos que son insuficientes? Por una parte, las argumentaciones que se da de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente para proceder al rechazo de nuestra denuncia y al archivo de la misma resultan ser incluso contradictorias con las mismas argumentaciones que se contienen en la resolución exenta 1252. Y a modo meramente ejemplificador, cito una situación puntual que también se trajo a colación en la relación. Por una parte, la Superintendencia del Medio Ambiente sostiene y reconoce, una de las argumentaciones que nosotros damos es que el puente bicentenario se emplaza dentro de una zona declarada como zona saturada.
Y para estos efectos cabe traer a colación que el decreto número 1 del Ministerio del Medio Ambiente del año 2015 declaró como zonas saturadas al Gran Concepción, a la comuna de San Pedro de la Paz, las comunas de Chiguayante y Hualqui y las comunas de Talcahuano y Hualpén. Y quiero hacer énfasis en estas últimas 4 comunas por las razones que voy a traer prontamente a colación en mi alegato. Sin embargo, la Superintendencia del Medio Ambiente, no obstante reconocer esta circunstancia, que este proyecto específico ha sido erigido, ha sido emplazado dentro de una zona declarada como saturada, considera que esta sola circunstancia no es suficiente por sí para obligar el ingreso de este proyecto al sistema de evaluación ambiental, dado que las obras del Puente Bicentenario estarían constituidas de acuerdo a las Ordenanzas General de Urbanismo y Construcción establecidas en el Decreto Supremo número 47 del año 1992 bajo la categoría de una vía expresa. Sin embargo, en este punto, la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de lo que nosotros denunciamos, que fue una actividad fiscalizadora deficiente y tan solo de gabinete y no habiéndose constituido en el lugar in situ donde se erigen estas obras, no ha podido constatar o no ha recogido dentro de su informe de fiscalización y no ha considerado, mejor dicho, las nuevas obras y las constantes modificaciones que durante estos 98 meses de ejecución a este proyecto Puente Bicentenario se han ejecutado. En relación a esto, quiero hacer énfasis en 2 nuevas modificaciones que han transcurrido durante los últimos 15 meses de la construcción de este proyecto, que son gravitantes para entender esta situación puntual. La primera de ellas, hace 15 meses atrás, en promedio, se estableció y se incorporó a este proyecto una nueva obra. ¿Cuál es? Un nuevo eje de conexión que permitiría la conectividad entre la comuna de San Pedro de la Paz, atravesando el río Biobío y logrando la conectividad vehicular hacia Concepción, pero agregando ahora un nuevo enlace o un nuevo tramo que lo conecta directamente a través de la costanera con las comunas de Chiguayante y a su vez de Hualqui, que, dicho sea de paso y como señalé precedentemente, se encuentran dentro de las comunas que específicamente explicita el decreto del Ministerio del Medio Ambiente que declara como zona saturada al Gran Concepción. Pero, como si esto no fuese suficiente para considerar que efectivamente el Puente Bicentenario hoy en día tiene la calidad de una vía expresa, además, recientemente, que fue un anuncio público que se efectuó en el mes de octubre del presente año, que nos llama mucho la atención que la Superintendencia no lo haya recogido o que dentro de esta actividad fiscalizadora y de los propios antecedentes que le solicitó al Ministerio de Obras Públicas no se le haya proporcionado esa información. El Puente Bicentenario agrega una nueva obra a la anterior. ¿Cuál es? Ahora un nuevo tramo que nuevamente conecta o logra la circulación, la conexión vehicular desde la comuna de San Pedro de la Paz, el Gran Concepción, pero ahora con un enlace directo hacia el norte a las comunas de Talcahuano y Hualpén. Es decir, su señoría ilustre, tenemos claramente que la especie no nos encontramos en presencia perdón, no nos encontramos en presencia de una vía colectora, como malamente colige la Superintendencia del Medio Ambiente, ya que estas no son vías independientes, no son vías pequeñas de conectividad. Estamos hablando de un puente respecto del cual el propio Ministerio de Obras Públicas ha declarado que la conectividad o el tráfico vehicular
no será inferior a 5.000 vehículos a diario, que por otra parte conecta la comuna de San Pedro de la Paz con el Gran Concepción, pero con estos dos nuevos tramos hacia el norte, directamente la conectividad hacia las comunas de Talcahuano y Hualpén, mientras que hacia el sur directamente tenemos una conectividad hacia las comunas de Chiguayante y Hualpén. Es decir, en otras palabras, es una interconexión en un sentido intercomunal y por lo tanto nos encontramos plenamente ajustados a lo que nuestro legislador define como una vía expresa y que para estos efectos, si me permite brevemente poder dar lectura a la definición, que establece que su función principal es permitir las conexiones intercomunales entre las diferentes áreas urbanas del territorio regional. Están destinadas al desplazamiento de grandes volúmenes de tránsito entre sectores de las ciudades o entre los centros poblados, sin cumplir funciones de servicio a las edificaciones colindantes. Son las únicas definidas que permiten el transporte de carga. Como bien sabemos, dentro de los parámetros y del tránsito vehicular que tendrá efectivamente el puente bicentenario, está permitido el transporte de carga, permitido el transporte público de pasajeros y también, dicho sea de paso, obviamente vehículos particulares. De manera que cumple con cada una de las especificaciones que la ley establece para este tipo de obra. Por ende, considerándose el puente Chacabuco como una vía expresa, aunado a la circunstancia que fue emplazado precisamente en un área geográfica declarado zona saturada, como lo son las 4 comunas que permitirá su conexión: San Pedro de la Paz, el Gran Concepción, Talcahuano hacia el norte y Chiguayante hacia el sur, no nos cabe la menor duda que precisamente nos encontramos frente a un proyecto que debió necesariamente y por imperativo legal haber ingresado al sistema de evaluación ambiental. Y de manera que, volviendo a la idea central del inicio de este alegato, las argumentaciones o la falta, en este caso de motivaciones, transgrede gravemente en el actuar de la superintendencia con este principio que ya hemos señalado, que es el de motivación, el cual debe estar revestido todos los actos de la administración del Estado. Su Señoría Ilustrísima, Su Señoría Ilustre, para redondear la idea anterior, me gustaría poder exhibirle un par de imágenes que no son nuevas, ya constan en el expediente, que fueron acompañadas en el día de ayer, que grafican aún más lo que ya expuse recientemente. ¿Me los puedes hacer correr, por favor? Señoría Ilustre, este es el actual estado de construcción y de intervención que ha generado en el Gran Concepción el puente bicentenario. Como se puede apreciar en las imágenes y como lo señala la propia superintendencia al evacuar su informe, está constituido por 2 puentes, uno paralelo al otro,
en el norte encontramos la comuna de San Pedro de la Paz, acá encontramos el sur, y precisamente este es Concepción, y esto obedece a lo que es la población Aurora de Chile. Si nosotros nos fijamos, la prolongación del puente precisamente atraviesa la calle Andrés Fello, que corresponde al domicilio de todos mis representados. De manera que no cabe la menor duda que acá nos encontramos en un reasentamiento de las comunidades. Son vecinos directos. Luego, acá advertimos cuál es la proyección que el puente bicentenario tendrá al momento que se termine. Estas son las orejas o las nuevas vías, los nuevos tramos que se han pactado. Teníamos San Pedro, Concepción. Todo esto es lo que va a desaparecer de la población Aurora de Chile para el término de las obras, y este es precisamente el enlace que permite la conectividad directa a través de la costanera hacia la comuna de Chiguayante, y por el lado sur, perdón, por el lado norte, lo que permite la conectividad directa hacia Talcahuano, y por el lado sur es lo que va a permitir la conectividad hacia Chiguayante. Acá se puede apreciar, esto fue con anterioridad al nuevo anuncio del nuevo tramo. Acá solamente teníamos contemplado el tramo que daba hacia Chiguayante. Hoy en día acá se incorpora el nuevo tramo que irá directamente hacia Talcahuano y las comunas de Hualpén. Calle Andrés Fello, que es la prolongación del puente y precisamente por donde atraviesa la población Aurora de Chile, que corresponde al domicilio de mi representado. Ahora, si nos remontamos en el tiempo, cuando teníamos tan solo construida la primera fase de este proyecto, es decir, la conectividad oriente desde San Pedro de la Paz hacia Concepción, claramente se aprecia la intervención que ha existido y la afectación significativa de los recursos naturales renovables. Nos llama mucho la atención que en este sentido el Ministerio de la Superintendencia del Medio Ambiente, basándose única y exclusivamente en esta, insisto, fiscalización de gabinete, toda vez que ha solicitado la información al Ministerio Público, se la ha proporcionado, se ha consignado en su informe de fiscalización, pero que sin embargo queda en la duda razonable que habrá constituido efectivamente un movimiento de tierra de tan solo 20.000 metros cúbicos, como sostiene el Ministerio Público, si nunca se ha hecho una fiscalización en terreno. Acá queda claro la intervención de los cursos de agua, queda claro el acopio de material de tierras, de áridos que se ha generado. En el lado norte, a la comuna de San Pedro de la Paz, también hay intervención de los cursos naturales de agua, pero esta es recién la segunda fase. ¿Qué ocurrió cuando se construyó la primera etapa? Exactamente lo mismo. Primero se intervino hacia el lado norte del río, que todavía se pueden ver cómo se generan estas pequeñas islas, cuestiones o elementos que no estaban anteriormente presentes. De manera que resulta, incluso para quien no tenga la formación científica, o para cualquier persona o vecino, que es lo que le ha sucedido a mis representados, muy llamativo poder decir así a ciencia cierta de que acá no hay afectación a recursos naturales cuando la evidencia nos demuestra lo contrario. Y creo que nos queda una última imagen. Es la misma proyección. Esto es cuando se empezó la construcción del segundo puente, porque recordemos, son dos puentes que van de manera paralela. Acá ya está culminada la primera obra y este es el segundo. Acá se puede apreciar de una vista más panorámica la intervención del curso del río Biobío. Y finalmente, se ha desvirtuado que acá se trate de un conjunto complejo de obras. Se nos dice que esto es única y exclusivamente la tipología de un puente. Sin embargo, se efectúan controles carreteros, tal cual como acontece en cualquier carretera. Tenemos fiscalización y acá se puede ver la magnitud de la salida y los enlaces que proyecta este puente.
Este es el estado actual, donde se siguen observando y apreciando las intervenciones a los recursos naturales, renovables, agua, suelo y, para qué decir además, el aporte de contaminantes que se ha hecho, la propia polución con el arrastre de material, de ripios, de áridos, que contribuye aún más a la saturación de la zona donde este puente se encuentra actualmente emplazado. Esas eran todas las imágenes, su señoría ilustre. De manera, su señoría, que recapitulando todo lo ya expuesto en relación a la vulneración que nosotros entendemos a este principio de motivación que se ha generado, no nos resta más decir que, conjuntamente con lo anterior, además se ha generado una ilegalidad, es decir, esta falta de motivación o motivación insuficiente de la cual adolece el acto administrativo reclamado, hace de suyo que éste a su vez se torne en ilegal, vulnerando también este principio. Como segundo aspecto, su señoría ilustre, ya habiendo dejado plenamente establecido que en la práctica sí correspondía el ingreso de este proyecto al sistema de evaluación ambiental, cabe preguntarnos, ¿bajo qué modalidad debió haber ingresado? En nuestra opinión, claramente a través de un estudio de impacto ambiental. Como se aprecia en las imágenes, aquí existió y continuará existiendo, en la medida que se siga la construcción de este proyecto, un reasentamiento de las comunidades adyacentes. Mi representado, y fue acompañado válidamente en auto, algunas de las demandas de esto fueron objeto de demandas de precario, en las cuales el fundamento que se establece en todas, porque fue una misma demanda tipo, en la cual se cambiaba la individualización exclusivamente de los demandados, pero el resto, su señoría ilustre, era exactamente el mismo. El Serviu Bio Bio requiere con suma urgencia la devolución y la restitución de los inmuebles que usted ocupa para los efectos de poder dar continuidad a las obras del proyecto Puente Chacabuco. Es lo mismo que se puede apreciar en cada una de las demandas que fueron acompañadas a este tribunal. Y por otra parte, de acuerdo a las imágenes que inclusive acabamos de apreciar en esta audiencia, no cabe la menor duda de la afectación significativa que se ha producido a los recursos naturales, tanto en agua, aire y suelo. Queda en evidencia, y las imágenes hablan por sí solas, la intervención que se produjo al curso natural de las aguas del río Biobío, que actualmente no han vuelto a restablecerse al estado normal en que se encontraban antes de partir precisamente con la construcción de este puente. La abundancia de material particulado que viene aún a saturar más las comunas donde éstas se encuentran emplazadas, y el acopio de material, el acopio de relleno, de manera que no cabe duda que acá hay afectación tanto de agua, aire y suelo. Y en este sentido, nos parece, insistimos, no concordamos con esta actividad fiscalizadora de gabinete que ha efectuado la Superintendencia del Medio Ambiente. No nos parece que sea coherente con una institución creada en virtud de la Ley 20.417, que, como bien sabemos, trae de manera implícita este principio precautorio, que la Superintendencia lisa y llanamente diga que no puede hacerse cargo ni puede adentrarse en el debate de los supuestos efectos adversos significativos que pueda generar este proyecto, porque únicamente no se encuentra dentro de esta cartera o tipología que debió haber ingresado, según ellos, al tener la tipología de puente, no debió haber ingresado al sistema de evaluación ambiental, cuando la evidencia demuestra que tratándose de un conjunto complejo de obra, aunado a las circunstancias que ya expuse en esta audiencia, sí debió haber ingresado. Ahora, lo que nos llama aún más la atención es que si nosotros observamos la realidad nacional, tenemos proyectos similares, algunos más bullados que otros, por ejemplo el Puente Caucao,
que sí tiene la tipología también de puente y sí ingresó al sistema de evaluación ambiental, pero inclusive tenemos un proyecto vecino al puente Chacabuco que se va a emplazar a un escaso, a no más de 1 kilómetro del mismo, como lo es el puente industrial. El puente industrial va a lograr la conectividad desde la comuna de San Pedro de la Paz hacia Talcahuano por el lado norte, de donde precisamente se emplaza el puente Chacabuco. Sin embargo, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas, al momento de efectuar incluso la licitación de la empresa concesionaria que iba a elaborar el proyecto, exigió y estableció como obligación, a través de un decreto que también fue acompañado ayer en autos, que como obligación el concesionario, previo a la ejecución de las obras de construcción, debía contar con una resolución de calificación ambiental al efecto. Sin embargo, acá en el puente Bicentenario, que es precisamente el mismo mandante, el mismo titular del proyecto, Ministerio de Obras Públicas, a través de la Seremía de la misma región, Biobío, no ha exigido, en este caso puntual, que se ingrese al sistema de evaluación ambiental, sino que se ha obviado. Es decir, su señoría ilustre, ¿qué ocurre en este caso? Los asesores de la Seremía eran más preparados, tenían mayores conocimientos ambientales al momento de decidir respecto del puente industrial, más no respecto del puente bicentenario, cuando estamos hablando de la misma tipología, cuando es el mismo argumento que se esgrime respecto del puente bicentenario para decir que no necesitaba su ingreso al sistema de evaluación ambiental. ¿Y por qué sí se hace respecto del puente industrial? ¿Por qué se hizo pretérитamente respecto del puente Caucao? Eso, su señoría ilustre, claramente transgrede y viola a su vez el principio de irregresividad. Es decir, si por una parte la autoridad frente a una situación similar adopta una decisión concreta, esperamos que por mandato también constitucional se adopte la misma decisión o algo a lo menos similar, pero que en ningún caso transgreda el medio ambiente como está aconteciendo en el caso de Marra. Y en relación a esto, su señoría ilustre, y para culminar mis alegaciones, quisiera traer a colación las palabras del excelentísimo ministro Muñoz, que fueron vertidas incluso en este ilustre Tribunal Ambiental de Valdivia, que me permito leer. Sostiene que las autoridades tienen la obligación de rescatar y defender los derechos de todas las personas relacionadas con el medio ambiente, ya que los derechos ambientales están relacionados con la esencia de la persona humana. ¿Y por qué considero, su señoría ilustre, que estas palabras del excelentísimo ministro resultan ser atingentes para el caso puntual? Porque mis representados, los reclamantes de autos, son, como dije anteriormente, todos habitantes de la población Aurora de Chile, vecina aledaña a este proyecto en construcción, que van a ver de manera directa y ya han podido percibir directamente el reasentamiento de su grupo humano a través de estas sendas demandas de precario que se les han interpuesto. Lo que veíamos en las imágenes era una población completa. Hoy en día, su señoría ilustre, quedan algunas de esas casas. El resto de los habitantes han sido tomados por grupos y han sido llevados a otras poblaciones construidas, donde se han separado familias, se han separado juntas de vecinos, clubes de barrio de fútbol, donde ya no existe esta cofradía entre los distintos habitantes, donde han sido desmembradas familias y unidades y grupos de personas humanas, donde han debido presenciar de manera directa los efectos adversos y significativos sobre los recursos naturales renovables, como dijimos anteriormente, agua, han visto cómo se alteró el curso del río Biobío, cómo se ha alterado el aire que respiran, y finalmente, pero no por ello menos importante, donde se les ha privado del ejercicio de un legítimo derecho que la ley les franquea, como es el derecho de participación y el derecho de información. No nos cabe la menor duda que aún en el evento en que este proyecto hubiese ingresado al sistema de evaluación ambiental por una mera declaración de impacto ambiental, hubiésemos tenido un quórum suficiente para solicitar la apertura de un proceso de participación ciudadana, donde mi representado no solo... Ya termine su alegato, por favor.
Señoría, con esto termino. Donde mis representados no solicitaban tener una codecisión con la autoridad, sino que se les permitiera el ejercicio de su derecho de preguntar, de formular consultas, de interiorizarse efectivamente de todos los efectos que este proyecto iba a generar. Por las razones antes expuestas, su señoría, aunado a los fundamentos que ya se encuentran consagrados en nuestro libelo, solicitamos que se acoja la reclamación interpuesta, que se ordene por este ilustre tribunal la reapertura del procedimiento administrativo sancionatorio, que se formulen cargos en contra del titular de este proyecto y que se ordene el ingreso del mismo al sistema de evaluación ambiental. Todo ello con expresa condenación en costa. He concluido mis alegaciones. Gracias, señoría. Gracias por terminado su alegato. Conforme lo anunciado por la parte reclamada a la Superintendencia del Medio Ambiente, representada por la abogada señora Pamela Torres, quien se ha anotado por 30 minutos para alegar, puede comenzar su alegato, señora Torres. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre, vengo en alegar en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando se rechace en todas sus partes la reclamación interpuesta por los denunciantes en el caso de autos. Voy a dividir mi alegato en tres partes. La primera me voy a referir a la supuesta vulneración de principios de legalidad, motivación e inexcusabilidad que se le ha imputado a esta superintendencia. Posteriormente me referiré al mérito de la denuncia y a los aspectos de fondo que llevaron a esta superintendencia a la convicción y consecuentemente decisión de archivar la denuncia. Y en tercer lugar me voy a referir también a las alegaciones que han sido vertidas por mi distinguida contraparte en el presente alegato y que exceden el escrito de reclamo que recién se presentan acá. En primer lugar, quisiera referirme a los criterios que entrega la propia ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente para dar curso a una denuncia, para declararla admisible y, en definitiva, decidir si va a iniciar un procedimiento sancionatorio a partir de ella o bien va a archivarla. Dentro de esos requisitos que nos entrega el artículo 47 para determinar si una denuncia debe archivarse o no, está el mérito y la seriedad de la misma. Entendemos que esta es una denuncia seria y por lo mismo se le dio curso a las acciones de fiscalización correspondientes. Sin embargo, esta superintendencia llegó a la convicción de que no tenía mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio. Y no tiene mérito efectivamente porque a través de las acciones de fiscalización realizadas por este servicio se llega a la conclusión de que el proyecto no entra o no es posible subsumirlo en alguna de las tipologías establecidas en el artículo 10 de la Ley 19.300. La parte reclamante se señala que ha habido aquí una ausencia de fiscalización en terreno y, por lo tanto, el examen de información realizado por esta superintendencia y la investigación en sí respecto de los hechos de la denuncia no son suficientes o de alguna manera vendrían a vulnerar el principio de inexcusabilidad. Sobre este punto vamos a rechazar tajantemente estas alegaciones en razón de que la superintendencia no solo debe ir a fiscalizar en terreno para constatar las infracciones, sino que también puede solicitar información, realizar muestreos a través de EDFAS y puede realizar otras acciones que no dicen relación necesariamente con una inspección. Así tenemos la resolución 1184 del 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente que viene a especificar cuáles serían las acciones de fiscalización y las atribuciones de fiscalización que nos entrega la ley orgánica de la Superintendencia. Y dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, como ya mencioné, las inspecciones, el examen de información, muestreos, y todos ellos pueden realizarse de manera independiente y no dejan por ello de ser acciones de fiscalización.
Entonces, ¿puede decirse realmente que la superintendencia está de alguna manera obligada a ir a fiscalizar siempre que se presenta una denuncia? ¿Puede en realidad constatar si existe o no hechos constitutivos de infracción a través de, por ejemplo, como es el caso de Auto, solicitar información a el titular del proyecto y a otros organismos estatales involucrados? En el fondo, creemos que no se le puede exigir, porque esta superintendencia tiene otras herramientas también para llegar a las conclusiones, y siempre y cuando la resolución tenga una motivación detrás que esté basada en estos antecedentes, va a ser una resolución dictada conforme a la normativa vigente, que es lo que venimos a señalar ante este ilustre tribunal. Por lo tanto, en el ejercicio de su facultad fiscalizadora, la superintendencia estima que los antecedentes enviados por la Seremía de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y en general también los presentados por los propios denunciantes han sido suficientes para tomar la decisión que se tomó. En el fondo es inútil o de alguna manera podría ser sobreabundante realizar nuevas diligencias cuando ya se tiene una absoluta convicción a partir de los antecedentes entregados. En segundo lugar, me voy a referir a los aspectos de fondo de la denuncia, en específico respecto al mérito de la misma. Y señalar que en el fondo aquí lo que está en disputa es si un proyecto debiese ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental sin pasar por el filtro, digamos, o subsumirse en una de las tipologías establecidas en el artículo 10 de la Ley 19.300. Esa es la discusión de fondo, y aquí la propia reclamante ha señalado tanto en la denuncia como en su escrito de reclamación, reconoce que el proyecto en sí no se enmarca en ninguna de las tipologías de ingreso al CIA, al menos de las tipologías establecidas en el artículo 10, que es taxativo y es excluyente. Por lo tanto, ¿qué ocurre en este caso? La superintendencia concluye que el proyecto no se encuentra eludiendo el CIA y por lo tanto no hay infracción alguna que imputar al titular. Por lo tanto, lo que cabe aquí señalar es: no se puede exigir a esta superintendencia que le exija al titular, a su vez, que cumpla con estándares legales que no le son aplicables. No se le puede exigir tampoco a esta superintendencia que inicie un procedimiento sancionatorio, ni menos que sancione en base a infracciones que no están establecidas en la ley. Aquí lo que es importante señalar es que la institucionalidad ambiental y en general la forma en cómo se conciben los proyectos no entregan el monopolio del cumplimiento de la normativa a la superintendencia. La superintendencia es competente sobre instrumentos, ¿no es cierto?, sobre normas de emisión y todo lo señalado, digamos, en la ley orgánica. Pero cuando estos proyectos se encuentran fuera del ámbito de competencia de la superintendencia, hay otras vías también para exigir la tutela de los derechos establecidos en favor de las partes, como por ejemplo otras vías institucionales como organismos sectoriales o bien la vía judicial incluso. Entonces, de alguna manera, no es que la superintendencia se esté excusando de cumplir sus funciones, efectivamente cumple sus funciones al realizar diligencias, al realizar acciones de fiscalización. Sin embargo, llega a la conclusión de que esta denuncia debe archivarse porque el proyecto no se enmarca dentro de la tipología exigida por el artículo 10 de la Ley 19.300. Y acá es un tema finalmente de lo que el legislador ha determinado para el ingreso de los proyectos. Por ejemplo, la propia reclamante en su alegato señalaba
el ingreso del puente industrial al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, aquí lo que tenemos en el fondo es que dentro de la misma descripción de ese proyecto señala que el proyecto de concesión vial consiste en la construcción, conservación, reparación y operación de la primera autopista urbana emplazada fuera de Santiago y del Nuevo Puente, que unirá las comunas de Hualpén con la de San Pedro de la Paz, como correctamente señalaba aquí mi distinguida contraparte. Es un proyecto de autopista y es un proyecto que, revisados los registros del sistema de evaluación de impacto ambiental, entra por la tipología establecida en la letra A del artículo 10 de la ley 19.300, específicamente en relación con la letra A3 del reglamento del CIA, que es dragado, y la tipología secundaria, digamos, de ese proyecto es la defensa o alteración de un cuerpo o curso de aguas continentales. Entonces, en el fondo tenemos un proyecto acá que efectivamente también contempla, o más que también en realidad en sí mismo, contempla el reasentamiento de comunidades, y no es por esa razón que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, es porque efectivamente se enmarca en las tipologías establecidas en el artículo 10 de la ley 19.300. Lo que determina el vehículo de ingreso es los efectos descritos en el artículo 11, y eso es lo que determina el vehículo que entra por estudio de impacto ambiental, efectivamente. Pero cuando tenemos un proyecto que no se enmarca dentro de la tipología del artículo 10 de la ley 19.300, no podemos decir entonces que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, como señalaba, no es que esta superintendencia de alguna manera se desentienda de sus funciones y sus atribuciones, pero lo que sí es que no se le puede exigir a este servicio que actúe contra ley, haciendo una interpretación contra ley del artículo 10 de la ley 19.300 y también del reglamento del CIA. No se le puede exigir que actúe fuera de las atribuciones y de alguna manera llegue a una decisión que sea ilegal y que podría ser también reclamable ante este ilustre tribunal. Adicionalmente, quisiera aclarar que la denuncia que se hizo ante la Contraloría Regional del Biobío fue efectivamente respondida, señalando que, y si me permite, con su venia, su señoría, le requería de informe la aludida oficina regional, que es la de la superintendencia, informó que en relación a la presentación de la interesada se emitió la resolución exenta 1252, que es la resolución reclamada, notificándola de ello por medio de carta certificada, y de lo anterior se desprende que la situación que motivó el reclamo de la peticionaria se encuentra actualmente resuelta. Entonces, de alguna manera también esa es una acción que no prosperó en razón de que esta superintendencia se hizo cargo de la denuncia y le dio tramitación. Puede confundirse de alguna manera también el deber de motivación con el tiempo transcurrido en la tramitación de la denuncia, pero lo cierto es que son dos aspectos distintos. La superintendencia de todas maneras realizó las acciones que estimó conveniente realizar y de acuerdo a las atribuciones que le entrega la propia ley orgánica. Ahora, en cuanto al deber de motivación, tenemos efectivamente los antecedentes para haber llegado a una decisión absolutamente fundada y respecto de la cual esta superintendencia estima que sería sobreabundante o de alguna forma no resultaría útil o no resultaba útil en ese momento, al momento de archivar la denuncia, realizar una inspección en terreno, dado que se contaba con todos los antecedentes. Adicionalmente, la reclamante habla sobre modificaciones al proyecto que vendrían de alguna manera a hacer un proyecto susceptible de ingreso
al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, más allá de las noticias, no tenemos mayores antecedentes de que esto sea así. Sabemos de todas formas que muchas de las imágenes que acompañan a la reclamante son imágenes que también se encuentran o fueron enviadas, los planos fueron enviados por la Seremi de Obras Públicas a la Superintendencia y también fueron analizados en el examen de información. Ahora bien, si existen nuevos antecedentes, la Superintendencia de alguna manera no se cierra a recibirlos y seguir investigando, porque en el fondo la denuncia se archiva en el mérito de los antecedentes que obran a ese momento. Ahora bien, si existen nuevos antecedentes que corresponda acompañar al denunciante, por supuesto que podría hacerlo y de alguna manera se volvería a iniciar una tramitación y acciones de fiscalización correspondientes. Lo que, claro, no podría hacerse en definitiva es que presentar la misma denuncia una vez archivada, a menos que en el fondo se determinara que existe alguna ilegalidad en ello, situación que esta superintendencia rechaza de plano. La superintendencia no solo analizó las tipologías de ingreso que fueron denunciadas por la reclamante en su momento, sino que también fue más allá y descartó una a una las que podrían haber resultado aplicables, y eso consta también en la resolución reclamada. Por lo tanto, se ha hecho un examen completo de todos los aspectos que se señalan en la denuncia y en el alegato de la reclamante. Ahora bien, respecto de las demandas de precario acompañadas por la reclamante, también señalar que si bien pueden constituir un antecedente, lo que acá se está discutiendo en realidad es un aspecto netamente jurídico, que tiene que ver con el hecho de que o tiene que ver con que el proyecto ingresa o no a la tipología. Por lo tanto, de alguna manera, estas demandas de precario solamente en sede civil significan que el dueño de esos terrenos quiere tomar posesión material de ellos para realizar las obras que estime correspondientes, y eso nada tiene que ver de alguna manera, en este caso en particular, con lo que se está discutiendo en autos. Efectivamente, si es que hubiese este efecto que señala la reclamante, de todas formas el proyecto no ingresa por tipología. Y como señalé anteriormente, no existen otras vías también. No es que la superintendencia de alguna forma se excuse de cumplir con sus funciones, y si existiesen nuevos antecedentes también puede presentarlos en la oficina regional o bien en las oficinas centrales de la superintendencia que recibe estos antecedentes, y puede señalar incluso el número de expediente asignado. Por lo tanto, aquí lo que tenemos, su señoría ilustre, es efectivamente un proyecto que, como se ha señalado en el acto reclamado, en el informe respecto del acto reclamado, no es un proyecto que ingresa, no es un proyecto que afecte de manera permanente el curso de agua, ni el lecho tampoco de el río. En este caso es un proyecto que es una obra colectora que conecta dos comunas. Si hay efectivamente una modificación, se puede hacer presente ante la Superintendencia del Medio Ambiente. También tenemos que no es un proyecto de autopista, este es un proyecto que son dos puentes de forma independiente, así lo ha reconocido también la reclamante. Es un proyecto que en el fondo tampoco ingresaría por extracción de arios, tal como se ha desarrollado en el acto reclamado, y en definitiva es un proyecto que no se enmarca en ninguna de las tipologías de ingreso, y por lo tanto a esta superintendencia no se le puede exigir que dicte un acto
contrario a la ley o haciendo una interpretación en forma contraria a la ley. Por lo tanto, en virtud de todo lo expuesto en este alegato, solicito a su señoría ilustre rechace en todas sus partes la reclamación interpuesta por los denunciantes de autos con expresa condenación en costa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por terminado su alegato, ¿la colega reclamante tiene alguna consideración de hecho, rectificación de hecho que hacer? No, su señoría ilustre. Siendo entonces rectificación alguna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del CPC, el tribunal va a proceder a hacer consultas. Buenos días, distinguidas colegas. Quisiera a la colega Pamela Torres. La primera de ellas dice relación con que al entender de sus alegaciones la superintendencia habría analizado el proyecto como puente individualmente considerado y no dentro de un contexto vial con más puentes que cumplen las mismas interconexiones. ¿Es así? Señoría, lo que quise decir acá es que se analizó el proyecto en base a lo que se está construyendo, que es el puente bicentenario. Ahora bien, es un puente que está separado 10 metros del puente Chacabuco y es un proyecto que fue lamentablemente, no pudo ser terminado por la primera empresa concesionaria y después lo tomó otra empresa que ahora lo estaría terminando. Pero no es que haya sido analizado solamente como un puente, porque de todas formas no se puede ignorar que está separado en 10 metros por otro puente ya existente. Y esto en relación al resto de los puentes que también cumplen la misma conectividad, que están en ese mismo sector, ¿se tomó en cuenta ese contexto para determinar el mérito de la denuncia, no? Su señoría, lo que acá se toma en cuenta es los aspectos denunciados y lo que puedan informar los organismos sectoriales. Como señalé anteriormente, por los documentos acompañados el día de ayer por la reclamante, efectivamente se hace una comparación entre el puente bicentenario y el puente industrial. Sin embargo, el puente industrial, las características que tiene y es de envergadura mucho mayor, es una autopista urbana, una autopista también muy antigua en la zona, y por lo tanto de alguna manera ingresa por tipología de la letra A3 y A4 del reglamento del CIA, y de alguna forma sería comparar dos proyectos que no tienen relación directa, pese a que son puentes. Precisamente no me refería al puente industrial, sino que en cuanto a los puentes ya existentes, ¿existen otros puentes en ese mismo sector que cumplen la misma conectividad y a los cuales se va a sumar el puente bicentenario? Solamente estamos hablando que existe este puente, que es la pista que ya está construida. A 10 metros existe el puente Chacabuco. Únicamente ese puente, ¿no habrían otros puentes más que cumplirían la misma conectividad? Aparte del puente industrial que señaló, desconozco si existen otros puentes en la zona. Muy bien. Usted también señaló que las fotografías que este tribunal acaba de también ver en esta audiencia, que también forman parte del expediente, también fueron de conocimiento por la superintendencia, porque fueron fotos enviadas por los distintos servicios cuando ustedes requirieron la información. Fue conocimiento de ustedes, ¿cierto? No todas, su señoría, sino que algunas que representan el proyecto en el estado que el plano del proyecto original, digamos, que era la continuación con calle Chacabuco, que fue la informada a la superintendencia. Desconozco si existen las modificaciones que señala, digamos, la reclamante, pero
Lo que sí es que al momento de decidir se tuvo en consideración esos dos planos también. ¿Y fueron de conocimiento también la fotografía de ejecución de las obras en la audiencia? Las fotografías de ejecución de las obras, si me da un segundo, no solamente tenemos las fotografías de los planos de las obras. Ok. En cuanto a ¿por qué le pregunto por las fotografías? Porque a mí particularmente me llamó la atención, justamente, debo reconocer, para mí fue uno es solamente abogado, no es ingeniero, la forma como se construyen los puentes, como bastante ilustrativo, que primero se desarrolla este terraplén, donde se van colocando los pilotes, y luego de eso va la vía. Y uno después ve que ese terraplén desaparece, porque ya obviamente quedan los pilotes instalados. Y en lo que usted pudo informarse, entendamos también, somos colegas los dos, dentro de los antecedentes, ¿estaba considerado en el proyecto el retiro después de este terraplén y a través de qué tipo de trabajo se retiraba este terraplén ya construido? ¿O no hubo un análisis más en profundidad? No, efectivamente, su señoría, la Seremi de Obras Públicas, al remitir su respuesta al requerimiento de información, señala cuál es el cronograma, digamos, asociado al proyecto, cuáles son, digamos, las acciones a realizar para que, en el fondo, la intervención del río no sea permanente. ¿Y dentro de esos trabajos para retirar el terraplén se hace por vía de retroexcavadora, por vía de draga, por casualidad? ¿Está considerado? Si es que lo manejan en este momento. Está efectivamente en el informe, pero no cuento en este momento. Pero está en los antecedentes, para que tú lo analices. Y finalmente, dentro de este contexto, usted señaló muy bien que las demandas de precario interpuestas, si bien son antecedentes que existen, no formarían parte un poco de lo que se está denunciando por el proyecto, porque lo que se está determinando forma parte únicamente del puente. Y las demandas de precario no guardarían relación con él. Debe entender este tribunal que la superintendencia asume que las demandas de precario escapan del contexto del proyecto del puente. No, su señoría, lo que quise decir con eso es que efectivamente, si bien las demandas de precario dan cuenta de una situación, esta situación no dice relación con si el proyecto ingresa o no por tipología del artículo 10 de la ley 19.300. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Para la reclamada quisiera clarificar en primer lugar si es que el análisis que la superintendencia corresponde solamente al puente, es decir, dos puentes paralelos que transcurren atravesando el río Biobío de una a otra, o también consideró las obras anexas, las obras que permiten el a una parte del puente, a un puente, a los dos puentes y sus obras. ¿Sobre qué específicamente se está pronunciando la superintendencia? Su señoría, se consideró el puente en construcción, digamos, en conjunto con el puente ya existente. Se reconoce la existencia del puente ya existente, que está a 10 metros de distancia, y también se hizo el análisis respecto de los accesos. Se acompañan en las respuestas de los servicios informes acerca de, por ejemplo, el proyecto de erradicación de Aurora de Chile,
y cuáles son las soluciones habitacionales que se le están ofreciendo a las personas que ahí habitan, y de alguna manera se abarca también de cómo se va a recuperar la franja del borde costero, y la recuperación de ciertos espacios. Sí. Entonces, de aquí la siguiente pregunta. Cuando se descarta, ¿no es cierto?, el ingreso por literal A4 del artículo 3 del reglamento, se menciona un volumen de cerca de 22.000 metros cúbicos de extracción. ¿Ese volumen corresponde al proyecto completo, al puente que ya estaba construido, al puente que se estaba construyendo? ¿A qué corresponde este volumen? El volumen corresponde al proyecto que está en construcción, de alguna manera. O sea, este volumen corresponde a la construcción del puente bicentenario en sí. No, ¿de los dos puentes? ¿De las obras anexas? De todo el proyecto, digamos, de la terminación del puente bicentenario, los accesos. O sea, que toda la obra, incluyendo, ¿no es cierto?, la rectificación de la ribera para poder albergar, ¿no es cierto?, las obras anexas, los tréboles de acceso, más todo el material que se utilizó para construir el primer puente y todo el material que se utilizó para construir el segundo puente, habrían alcanzado una cantidad de 21.487 metros cúbicos. Analiza su señoría solo respecto, bueno, del puente bicentenario, y eso es lo que fue informado en el fondo por la Seremía de Obras Públicas. Eso me conduce a una siguiente pregunta. Efectivamente, nosotros constatamos en el informe de que es lo que informa la Seremía de Obras Públicas. Yo quisiera consultarle cómo se produce la verificación de esa información. Bueno, de alguna manera la Seremía de Obras Públicas tiene que enviar antecedentes que sean verificables cuando se trata de un proyecto de su titularidad y cuando se trata de un requerimiento de información de esta superintendencia. El análisis que se hace en la división de fiscalización tiende a no solamente, digamos, dar por hecho estos volúmenes, sino que también analizarlo en el contexto del proyecto y determinar si es eventualmente verificable o no. Es lo que se informa desde también. Pero usted no conoce el mecanismo de verificación, cómo procedió la DFZ para verificar este volumen informado. Se lo consulto porque en el expediente no lo encontramos. Sí, señoría. La verdad es que lo que usualmente se utiliza son imágenes satelitales. De alguna manera eso es como la herramienta más utilizada para determinar el avance de obras y remoción de material. Ese análisis entonces nosotros lo podríamos solicitar a la superintendencia. Ese análisis debiera estar eventualmente en el informe de fiscalización. Por ejemplo, si me permite, el informe de fiscalización señala que bueno, acá en la página número 11 del informe se señala, se comienza con el análisis de la tipología de proyecto, modificación. Y se establecen, digamos, cuáles son los resultados del examen de la información que se remite por parte de los servicios. Entonces, si hay un razonamiento en torno a las conclusiones del informe, está efectivamente acá. Otra consulta tiene que ver con la aseveración que usted hace de explorar todas las alternativas, ¿no es cierto?, o el repertorio ofrece la ley y el reglamento respecto del ingreso por tipología. Junto con el análisis de la letra A4 del artículo 3º, a mí me llama la atención de que no encuentro el análisis de la letra de la A3, que habla de los dragados, porque nosotros vimos en las imágenes, y eso uno también lo puede constatar a través del análisis en Google Earth, de que para la construcción de cada uno de los puentes, estos que son paralelos, se rellenó el cauce del río, se fueron instalando los pilotes, posteriormente se construye y después se retira este material. El retiro de este material no fue analizado desde la perspectiva del dragado de un cuerpo de agua, muy en la sintonía de la consulta que hizo previamente el ministro Retamal.
Su señoría, en este caso, lo que se considera es también lo señalado por la Seremi de Obras Públicas, que indica cuál es la forma de construcción de los... Correcto, y se lo consulto precisamente porque se mencionó la construcción del otro puente, el puente industrial, en el cual en la evaluación de impacto ambiental se constata de que el puente contempla ambas tipologías, las alteraciones y defensas por una parte y los dragados por otras, precisamente porque la obra contempla rellenar el cauce para construir y después remover este material. Efectivamente, su señoría, pero en el caso del puente industrial el volumen también es mucho mayor. Mucho mayor, pero ¿cuál sería el volumen del dragado del caso del puente Bicentenario? Se toma en consideración al material que se informa, al material removido. Se asume que esos 21.000 y tantos son los mismos que se retiran, por lo tanto también estaría fuera. Correcto. Y respecto de esto mismo, una última consulta. La SMA conoce la superficie del proyecto de relocalización que hasta donde tengo entendido se produce ahí mismo. Las personas son trasladadas, pero no a otro sector, sino que son relocalizadas dentro del mismo sector de la población Aurora de Chile, a través de un proyecto inmobiliario. ¿Ese proyecto inmobiliario usted conoce la superficie que abarca? Por el momento no tengo esa información, su señoría, pero sí está acompañada la superficie exacta, pero sí eventualmente para recuperar el borde costero, digamos, va a tener que ejecutarse este proyecto inmobiliario que, según lo informado por la Seremi y el MOP, entrega esta solución habitacional a los habitantes de la población Aurora de Chile. ¿En una superficie que abarcaría? Que abarcaría, exactamente. No lo tiene a mano, no se complique, lo podemos buscar, intentar localizarlo también en el expediente. Sí, está en el informe también acompañado, sí, por vialidad. Acá lo tengo de todas formas. Perdón, ¿el informe de vialidad es el que informa el proyecto inmobiliario que va a ejecutar el Servio? El informe de vialidad contiene a su vez un anexo que es un informe acerca de los accesos y también acerca de la construcción de este proyecto inmobiliario. Por lo tanto, ahí estaríamos pudiendo determinar de que sí están vinculados los proyectos de relocalización con el de construcción de puentes. Es un proyecto de erradicación que informa la Seremi de Obras Públicas, que ya viene desarrollándose desde los años 90, de que se quiere recuperar el borde costero en el fondo. Si bien el puente lo único que, o su objetivo principal es el traslado desde la comuna de Concepción a San Pedro de la Paz para de alguna manera descongestionar las vías y tener un tránsito más expedito, sí se viene también desarrollando desde los años 90 un plan de recuperación del borde costero y habitación de espacios verdes, eventualmente sí hay una ejecución, digamos, simultánea en este momento, probablemente, pero sí lo que señala al menos la Seremi de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad es que el proyecto habitacional y de recuperación de borde costero es más antiguo que el proyecto de Puente Bicentenario. Sí. Yo quisiera consultar a la reclamante la fecha en la cual, o los años en los cuales se produjo, ¿no es cierto?, esta intervención en el río para la construcción del puente sur y el puente norte. ¿Usted tiene...? Señoría, los antecedentes han sido desgraciadamente manejados con mucho recelo por parte de las autoridades. Se solicitó información vía ley de transparencia, pero esos antecedentes tampoco nunca nos fueron proporcionados. De acuerdo a datos de prensa, se maneja que la construcción abarcaría alrededor de 98 meses.
Ahora, el único dato cierto que tenemos es que con posterioridad al terremoto del 27 de febrero del año 2010 se cae precisamente el puente viejo que atravesaba las comunas de San Pedro de la Paz, que tenía conectividad directa solo entre estas dos comunas. Después de eso se retiran los escombros y en forma paralela se instala un puente mecano. Correcto. El puente mecano estuvo alrededor de 4 años y después de eso se produce el retiro del puente mecano y se parte con la construcción del puente bicentenario. Pero usted desconoce entonces cuándo las personas que usted está representando tomaron conocimiento de las obras del puente. Las obras del puente, su señoría, a partir del año 2014, intervención directa del cauce del río. La pregunta es la siguiente, entonces nosotros también tenemos noción precisamente a través de la imaginería satelital aproximadamente cuando se produce la construcción y es coincidente con la fecha que usted señala o con el año que usted señala. ¿Por qué se produce la denuncia el 2017? Señoría, lo que pasa es que esto fue una denuncia asesorada, pero una denuncia formal. Pero las denuncias extraoficiales, por decirlo de alguna manera, datan precisamente del 2014 o antes, cuando partieron los rumores de la construcción y cuando partieron los rumores que toda la gente de Población Aurora de Chile iba a ser erradicada, precisamente por la construcción. Esto nos viene de un proyecto anterior a propósito de la construcción del puente. Y representados por años, su señoría, con el Serviu, con el MOB, con los intendentes de la época, con los GORE y desgraciadamente... Pero yo recuerdo que usted señaló al principio de su alegato que la pretensión principal era que se regularizara, ¿no es cierto?, una situación de elusión. Pero esta situación de elusión no se produce recién el año 2007, sino que se viene produciendo desde el año 2014. Entonces la pregunta es, si este es el objetivo principal de la acción, ¿por qué no se intentó antes? Estando en vigencia la superintendencia a partir del año 2012. Señoría, desgraciadamente fue por conocimiento y por ignorancia de parte de mi representado. Tenemos que entender que son personas con escasa preparación educacional, no superan en su mayoría octavo básico o segundo medio a lo sumo. Por lo tanto, desgraciadamente, a través de las mismas autoridades, fueron derivadas desde un servicio a otro y nunca se les dieron respuestas concretas de qué es lo que estaba pasando, cuál era la afectación que se les podía producir, de qué manera estaban viendo que cambiaba su entorno. Incluso más, su señoría, estos habitantes, como viven frente al río, tenían como costumbre, incluso de paseos de día domingo, salían a pescar frente al río. Las especies que antiguamente habitaban el río, ellos mismos, de manera directa, han constatado que han desaparecido. Nadie que señor. Señoría, si me permite, solo para aclarar la pregunta que me estaba haciendo antes. Efectivamente, es la Seremi de Vivienda y Urbanismo la que envía el informe sobre proyecto de regeneración urbana y habitacional de Aurora de Chile. E indica en este informe que el proyecto de regeneración tiene su origen en el programa Ribera Norte del Río Biobío, en el cual se gesta el año 1990. ¿Y la superficie que esa fue la pregunta, la superficie que abarca el proyecto? Sí, dice: este estudio delimitó el área a intervenir una franja de 35 kilómetros de la ribera norte del río Biobío entre la comuna de Hualqui y la desembocadura del río, y planteó como resultado la división del área de diagnóstico en 6 unidades operacionales homogéneas o áreas de intervención. Y aparece el plano de cuáles son estas áreas. ¿E indica la superficie? Solo indica, digamos, los kilómetros que abarcaría, pero imagino que más adelante indicaría la superficie. Ok, muchas gracias. Villegas, reclamaciones es el incumplimiento de la autorización del artículo 294 del Código de Agua. ¿Cuánto estima que es el movimiento de tierras en ese caso?
Superior a los 100.000 metros cúbicos, señoría. Con certeza. ¿Eso lo hizo presente? En volumen preciso, no, señoría, considerando que la ley precisamente establece este parámetro. Ahora, como nosotros, y en relación a la respuesta que daba anteriormente, nosotros en su oportunidad se solicitaron a diversas autoridades mayor información a través de la ley de probidad. Sin embargo, estas nunca fueron respondidas. ¿Eso consta en el expediente? No, señoría, no. Tampoco consta en el expediente todas estas tratativas que habían hecho antes con las autoridades sin que tuviesen una respuesta efectiva. Tampoco, señoría. Ya, son dichos. Ya, no tengo más preguntas. Gracias. Una última pregunta. También para la colega señora Villegas, señora Paula. Habló de denuncias informales. ¿Por qué vías? ¿De qué forma se hicieron estas denuncias informales? Si bien se hicieron muchas por escrito, ¿Dónde? ¿Cómo? partiendo desde el intendente regional hacia abajo, su señoría. ¿Y todas esas son las que no constan en el expediente? No, no consta, no las acompañamos ni en esta sede ni tampoco las acompañamos anteriormente ante la superintendencia. Muy bien. Bueno, sin existir más preguntas, el tribunal pone fin a la audiencia y agradece la comparecencia a las partes. Señoría.